buenas noches, Andalucía. Estamos de celebración. En un día como hoy se celebran o celebramos los 100 primeros programas de Andalucía Debate en Metropolitan Televisión Andalucía. Allá por el mes de octubre del pasado año llegamos y nos fuimos colando poco a poco en los hogares de muchos andaluces y andaluzas. Ha sido un trabajo arduo, sí. Ha sido un trabajo agradable, sí. Ha sido encantador estar en contacto permanente con todos vosotros, desde luego que sí. Buenas noches, don Juan Carlos Jiménez Laz. Buenas noches, Agustín. Enhorabuena a ti y a todo el equipo, a los contertulios, a todos los que han venido todos estos 100 programas por aquí y a todos los espectadores que nos siguen con esta fidelidad inquebrantable y además con todos los que además multiplican nuestro mensaje por las redes sociales. Cierto. Que además es muy interesante. Cierto. Y muy importante. Cierto, nos felicitan, ahora leeré algunos, pero todos se hacen eco de eso, de nuestra felicidad por estar, de momento por tener trabajo. Y lo digo sin demagogia, es muy importante tener trabajo, porque estamos dando, pues yo creo que claves e información que a muchos de vosotros os faltaba. Lo sé porque me lo contáis, y sobre todo porque yo he conocido a muchísimas buenas personas en este plató, y tenemos una muestra en el día de hoy. Ojalá estuvieran todos los que han pasado por aquí, pero los iremos saludando a lo largo del programa. Don Luis Babayano, muy buenas noches. Ya está, buenas noches, Agustín. Felicidades. Bueno, felicidades sobre todo a ti, y para mí es un honor estar con un primer espada de la comunicación española, y además que se nota. Para mí ha sido la primera experiencia mediática que he tenido, y contigo ha sido muy fácil. Gracias, así que enhorabuena, y que se celebren muchos cientos de programas más. Que usted lo vea y que sigamos viéndonos muchos años. Don Luis, por cierto, le pregunto por una travesía que ha tenido lugar hace escasos días por el Atlántico, desde el norte de Europa hasta las costas españolas. ¿Qué tal ha ido? Bueno, no tanto. Ha sido una travesía de Oslo al puerto de Bremen, acompañando a un amigo que tenía que entregar un barco grande, y me pidió que lo acompañara, y ha sido realmente excitante, la verdad, que lo he disfrutado, y sobre todo me he evadido porque no teníamos comunicación con el mundo exterior nada más que a través de la radio, con lo cual me relajo bastante. Qué maravilla. Pues bienvenido a su Andalucía, nuestra Andalucía de nuevo. Gracias, don Luis. Don Sebastián Alba, ¿cómo estamos? Muy bien. Con ese apellido tiene que estar usted bien, ¿no? Hombre, no tengo vinculación directa con la duquesa de Alba, pero... Lo mismo le toca algo. No creo. Eso ya se lo le han toca hecho al el reparto de la herencia, ya no. Sebastián, no llames. No llamo. No llames, que es pana. ¿Qué tal está, Sebastián? ¿Bien? Bien, ya que felicitaros por los 100 programas, y además encantado de que tanto yo como los compañeros de mi sindicato de CESIF, que hemos estado anteriormente, poder transmitir nuestro mensaje de sindicato independiente y sin vinculación política. Qué bueno. Pues Sebastián, gracias por estar aquí. Vamos a recibir al ciudadano. Él representa a todos los ciudadanos andaluces, y no andaluces, él es un ciudadano del mundo. Don Alberto Matilla. Don Agustín, no sé ya después de todo lo que los compañeros te han expresado en decirte, ¿no? Pero es verdad, coincido en decir que ha sido muy fácil, es muy fácil. Es un esfuerzo importante que en esta Andalucía nuestra haya una voz independiente, libre, crítica, porque la crítica es importante. Pero es muy fácil, como bien ha dicho nuestro querido Luis, un primer espada, ¿no? Creo que le has dicho un primer espada de la comunicación. Fácil Así que gracias a ti, gracias a vosotros, gracias al equipo, y me sumo a esas congratulaciones y a esa enhorabuena. Que hagamos muchos cientos de programas más. Pues claro que sí. Y que usted lo vea, don Agustín. Muchas gracias. Don Juan Carlos. Hemos aprendido mucho y nos queda por aprender. Pues yo aprendo diariamente. ¿Sabéis de quién yo creo que aprendemos todos nosotros? De los que nos ven y de las cosas que nos cuentan y nos dicen, que son realmente los que están al pie de la calle, aunque todos nosotros también, Nosotros estamos al pie de los problemas, ¿verdad? Que por un motivo u otro tenemos que estar en un plató hablando de la actualidad, pero también la realidad nos sacude, Juan Carlos. Y nos enseña. Hoy, por ejemplo, también nos ha sometido a otra de estas sorpresas a las que nos da la actualidad y que nos renueva nuestras inquietudes. Hoy ya ha salido una firma del señor José Antonio Griñán
debajo de un expediente o debajo de una documentación afectada del Fondo de Reptiles. Justamente esa actualidad es la que prima para nosotros, porque hoy queremos dedicar el programa pues al mayor escándalo conocido en la democracia andaluza. Es así, ese es el titular. Suena fuerte, suena definitivo, y es que lo es. El tema de los seres. Vamos a emitir los 6 capítulos que hemos estado viendo en los últimos días. Vamos a ir viendo los de 2 en 2, los vamos a ir comentando, pero como decía Juan Carlos, y muy bien dicho, la actualidad manda, y la actualidad nos indica que Almudena tiene algo que contarnos. Almudena, buenas noches y felicidades. Bueno. Así es, Agustín, cumplimos 100 programas, muy buenas noches a todos y por ello hoy tenemos un programa especial en el que vamos a emitir, como bien has dicho, los 6 capítulos que han estado realizando el equipo de redacción de Andalucía Debate. Pero fila a la actualidad, como cada día tenemos que hacer hincapié en otras noticias, en concreto nos ha llamado la atención una del periódico ABC, y es que el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, firmó de su puño y letra un incremento de la partida presupuestaria 31L, más conocida como Fondo de Reptiles, una partida que se incrementó para el Plan Bahía Competitiva de la Bahía de Cádiz y el cual está siendo investigado por el desvío de unos 29 millones de euros. Lo vamos a ver con mucho más detalle en el siguiente vídeo. José Antonio Griñán firmó una modificación de los presupuestos andaluces de 2008 destinada a incrementar la partida 31L, más conocida como Fondo de Reptiles. El objetivo era financiar el Plan Bahía Competitiva. Este plan fue diseñado para promover la reindustrialización en la zona de Cádiz y el cual está siendo investigado. Griñán firmó la resolución en diciembre del año 2008 cuando era vicepresidente segundo. Fue aprobada 6 días después en el Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chávez. Un importe total de 1.200.000 euros que transfirió a esta partida para atender y complementar las necesidades de las empresas afectadas en el marco de actuaciones del Plan de Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz. Se estima que en la actualidad hasta 29 millones de euros fueron destinados a otro fin para el que no fue presupuestado. Don Juan Carlos, aquí está la actualidad. Sí, pues lo importante efectivamente es que durante el periodo de lo del plan de reindustrialización de la Bahía de Cádiz, del que ya hemos hablado varias veces, porque hay personas no solamente ya imputadas, sino hay personas detenidas y además afecta a distintas personalidades también políticas muy conocidas de la familia del clan de Alcalá, que ha venido a llamarse, que es uno de las claves básicas del PSOE en Andalucía. Y es de donde proceden, pues digamos, la familia política fundamentalmente pues de Alfonso Perales en su etapa, de Manolo Chávez incluso, Luis Pizarro, etcétera. Es decir, uno de los grandes sustentos, uno de los grandes basamentos del PSOE en Andalucía es el clan de Alcalá. Bien, pues en un desvío de fondos aplicados precisamente al Fondo de Reptiles, concretamente 1,2 millones de euros, ¿vale? Aparece la firma del señor Griñán, José Antonio Griñán Martínez, como vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Economía y Hacienda. Esto lo publica hoy ABC. O sea, se puede ver. Esto significa, ABC, claro. Y ahí está. Y obviamente el desvío de fondo, la intención que tenía pues era eludir los controles, lo de siempre. O sea, eso ya lo hemos visto varias veces. Y se estaban pasando... Este es el documento al que hace referencia Juan. Y se estaban pasando de la partida 32H a la 31L, más conocida, insisto, como Fondo de Reptiles. Bien, esto es evidente, no podía ser de otra forma que el señor José Antonio Griñán tenía que conocer la existencia de esto llamado Fondo de Reptiles, a pesar de que lo había negado tantísimas veces. Ahora mismo ahí está su firma. Yo creo que eso es lo grave. Lo grave del tema es la... Vamos, lo grave, porque yo no me alegro en absoluto, nadie nos alegramos de que estas cosas ocurran, pero evidentemente la evidencia es la realidad es la que hoy se impone, y esa negación de desconocer los fondos, todos los cortafuegos que se han ido poniendo con tal de proteger a estas dos grandes figuras claves, como son el señor Griñán y el señor Chávez, hoy claramente con este documento se han caído todo tipo de argumentos. Es decir, este señor era conocedor, y ser conocedor es ser cómplice como mínimo políticamente hablando. Realmente ya que resuelvan ahí no entro, pero políticamente hablando este señor sí ha mentido al negar que desconocía estas partidas económicas.
A mí el tema de los seres me recuerda a una anécdota que tuve facturando un vuelo en el aeropuerto de Barcelona. Yo estaba facturando con mi mujer, se oyó un ruido atrás, todo el mundo miró para atrás, yo no sé por qué me quedé mirando para adelante, vino un señor con traje y chaqueta y corbata, cogió el bolso de mi señora y salió corriendo. Yo me fui detrás de él a cierta distancia, salió del aeropuerto, 2 policías locales que me ayudaron, se metió en el garaje, en el parking, desapareció y a los pocos segundos apareció diciendo se ha ido por allí, se ha ido por allí, se ha ido por allí. Es decir, el propio señor ladrón. que había robado el bolso. Esta es la impresión que a mí me da que está sucediendo con los seres. Es decir, es una situación tan impresentable, están en un callejón que no tiene ningún tipo de salida y están intentando negar hasta el final la implicación hasta de Griñán en el asunto de los seres. Hasta el punto, como le sucedía a este pobre ladrón, que cuando yo se vio diciendo no, intentar desviar la atención hacia otros, ¿no? ¿Fue detenido el ladrón en el aeropuerto? Sí, claro, fue detenido. Lo mismo pasa igual aquí. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que la defensa, sobre todo a nivel político, porque jurídicamente no la veo tan clara, que se están haciendo, es que están intentando hacer creer que ellos están colaborando con la justicia y que ellos son los que están denunciando todos estos casos. Claro, lo han hecho como el ladrón que te pongo cuando ya no tienen más remedio, cuando ya no tienen salida y cuando ya dicen, bueno, no, está por aquí. Eso tiene un peligro y es que se vuelva contra ellos mismos, como yo creo que va a suceder. Y sobre todo con la noticia que anda hoy, pues recuerdo lo que hablábamos en la última presencia que yo tuve aquí, de que Griñán lo podía tener bastante crudo, y yo creo que con esas nuevas revelaciones y las que me imagino seguirán apareciendo, pues yo creo que el desenlace va a ser bastante desfavorable para él. Yo la verdad es que de todo esto, una de las cosas que me da más tristeza es lo gratuito que le resultan a casi todo el pueblo, sobre todo a los políticos, el mentir con tanta desfachatez al pueblo, al ciudadano. Esa mentira que verdaderamente tendría que estar perseguida nada más que por el hecho de mentir con tanta desfachatez. Y además, sí me gustaría transmitir el sentir de todo el ciudadano, que se les pida el dinero, que se tengan que devolver hasta el último céntimo que se hayan llevado de los fondos de todos los ciudadanos y fundamentalmente de los parados. Eso sinceramente es fundamental. Bueno, pues lo digo, hasta las 10 en punto de la noche, sin pausa, además sin pausa, vamos a ir viendo uno a uno los capítulos del 1 al 6, no, de 2 en 2 mejor dicho, los capítulos del 1 al 6 que hemos ido ofreciendo estos días de atrás. Me gustaría daros las gracias a todos los que a través de internet, pues bueno, gracias a Ana Ro, que está la mujer pues moviéndose muy mucho por las redes sociales, despierta en vosotros también una respuesta, y la respuesta es felicidades por parte de Pámpano. Francisco del Valle Murillo nos dice felicidades. Paco del Valle, fijaos, nos dice felicidades por el programa Andalucía Debate, mi nombre es Paco, soy de Sevilla y quisiera aportar mi granito de arena para derribar al parasitismo enchufado y volver a construir los sueños de los españoles que han sido esquilmados por la horda de los que se dicen ser de izquierdas, cuando en realidad viven, engordan, se escudan en la pobreza y la desigualdad de minorías étnicas, el folclore, las subvenciones. Y cuidado que viene la derecha. Que se quiten de en medio, devuelvan lo robado y trabajen como todos lo hacemos. Alguien más, Paqui, dice que felicidades, que enhorabuena, que cumplamos muchísimos más. Y os decía que el programa de hoy está dedicado al mayor escándalo conocido en la democracia de Andalucía. Y ese es el tema de los ERE. Aquí están los 2 primeros capítulos. Yo he sido empleado público durante 25 años
pues sinceramente a mí como andaluz me dejó destrozado. Sinvergüenza, inmoral. Hasta más de 1.000 millones y con varias consejerías implicadas. Esta trama de los ERE no es otra cosa que la visualización de un modo de gobernar Andalucía consistente en que mi partido es más importante que los ciudadanos, más importante que Andalucía y más importante que nadie. Absolutamente increíble es que en un escándalo donde la propia Junta de Andalucía se ha tenido que autodenunciar por fraude, todavía no se haya producido ni una sola dimisión de ninguno de los responsables. Por eso en marzo a los gobernantes de los seres los vamos a mandar a la oposición. Los vamos a mandar a la oposición. Esto ha sido una auténtica cueva de Alibaba y de 40, incluso más, ladrones, ¿no? Como presidente de la Junta de Andalucía, créanme, he sufrido con cada empleo perdido, con cada empresa cerrada, con cada joven andaluz que no ha encontrado su oportunidad. En definitiva, con cada familia que está padeciendo la crisis. Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta ha estado subvencionando prejubilaciones de forma presuntamente fraudulenta. El total del fondo ascendía a 648 millones de euros en un principio, aunque en la actualidad se apunta que la cantidad defraudada podría llegar a 1.000 millones de euros. Una trama a través de la cual resultan beneficiarias personas que no han mantenido relación laboral con las empresas. Una supuesta trama de corrupción constituida en las entrañas de la Junta de Andalucía. Saben ustedes que han prejubilado a amigos, a militantes del PSOE, que con ese dinero de las prejubilaciones han comprado sedes del Partido Socialista. Estos son los que abusan del dinero de los trabajadores andaluces. ¿Son estas las políticas de izquierda que se pregonan desde aquel lado del hemiciclo? ¿Esas políticas de izquierda son las que defienden el Partido Socialista? ¿Saben ustedes a cuántas personas ha cesado el presidente de la Junta de Andalucía por este escándalo? A ninguna. Esto ha sido un montaje, el tema de los seres, montaje de una Junta de Andalucía podrida, en mi opinión, podrida, que ha utilizado las instituciones al servicio de un partido y que no le importaba absolutamente nada. Claro, todo esto te produce una cierta amargura, por tanto sería fundamental y urgente para los andaluces que cambiaran cuanto antes. Yo, vamos, sinceramente creo que esto es el cambio o la nada. Teníamos una hipótesis, que era la hipótesis de la tela de araña, que al final se demuestra cómo en Andalucía el PSOE ha tejido una red clientelar durante 30 años que impide que haya alternancia política en Andalucía y que impide que cualquier otro partido político le haga sombra en Andalucía. La comunidad autónoma más transparente de España. La más transparente reconocida internacionalmente. Durante 12 años el Gobierno ha usado el procedimiento para beneficiar al PSOE y calmar conflictos laborales. La Guardia Civil investiga de momento 4 empresas de las 200 que hay bajo sospecha, entre las que están Dul, Río Grande, Itemasa y Mercasevilla. Se comenzó a tirar del hilo en el conocido como caso Mercasevilla. La primera vez que se oyó hablar de Mercasevilla fue hace ya bastante tiempo, en 2006, 2007... que empezaron a verse las primeras disfunciones, irregularidades, cosas raras en Mercasevilla. Hombre, yo lo viví con incredulidad porque recuerdo que era el caso Mercasevilla y un caso en el que la Junta lo negaba todo, con unos responsables políticos del PSOE que negaban cualquier tipo de relación en el caso Mercasevilla con lo que estaba pasando en Mercasevilla,
con lo que se le pidió a 2 empresarios de la raza, yo me quedaba sencillamente anonadado. Se empezó a indagar las distintas irregularidades detectadas en la gestión del mercado de abastos sevillano. La investigación arranca en febrero del año 2009 tras la presunta extorsión a los empresarios de la raza. Según una comisión auditora, la empresa pública soportaba un exceso de personal empleado con el consecuente gasto. La investigación también desveló irregularidades en el concurso público para la adjudicación de los terrenos de la empresa pública. La juez que instruye el caso ha imputado a los directivos de la empresa por prevaricación, fraude y exacción ilegal de funcionarios. Lo primero impactante fue sin duda el testimonio de los 2 empresarios del restaurante La Raza, que aportaron una cinta magnetofónica, en el cual aparecía ya clarísimamente el intento de extorsión descarado y abierto hacia 2 empresarios por parte de una dirección política de una empresa pública. Se le pide 450.000 euros a cambio de abrir una escuela de hostelería en unos terrenos allí de Mercado Sevilla. Esta cinta termina en manos de Juan Gallo, que era uno de los era el responsable del GARI del presidente Manolo Chávez, y 2 semanas después de estar en poder de la grabación de este hombre, pues lo puso en manos de la justicia. Aquello nos dejó a todos sorprendidos cuando el melón que venía después era enorme. Preguntar si entonces preveíamos lo que iba a ocurrir después, yo creo que nadie pudo imaginarse que detrás del caso de extorsión primero de Mercasevilla y el concurso ilícito después de terrenos que hubo, había esta especie de cueva de Alibaba que se ha encontrado después, ¿no? Primero y segundo capítulo de La trama de los seres, que ya vimos días pasados. Vamos a ver los otros 4, los que restan, hasta total de 6. Es nuestra forma de celebrar nuestros 100 programas en el día de hoy. Don Juan Carlos. Hombre, hubiera sido mucho más preferible no tenerla que celebrar lógicamente así, porque no habría existido el caso de los ERE, que como tú muy bien dices es el escándalo más grande de la historia de la democracia en Andalucía. El problema es que de momento es el escándalo conocido, porque ya empiezan a apuntar otros escándalos por otros sitios, empiezan a apuntar Plan Proteja, empiezan a apuntar fondos europeos, planes de formación, hay otras cosas que empiezan a apuntar. Y veíamos en el vídeo que cómo además las personas incluso que están imputadas permanecen en sus cargos, o sea, no solamente es que no haya sido cesado y no se haya depurado responsabilidades ninguna, no, es que permanecen en sus cargos. Es que hay un imputado que es el director general de Empleo de la Consejería que todavía está en su cargo. Es que todos los directores... Y si no se lo inventan, porque Agustín Barrera... Ahora nos lo contará, supongo, Sebastián, precisamente. Y si no se lo inventan. Y si no le inventan un cargo, efectivamente. Pero es que además con la desfachatez de que algunos de estos ex altos cargos, por ejemplo el señor Juan Márquez, que era el director general de Empleo, pues además ahora se niega a declarar. Hoy se ha negado a declarar ante la jueza, acogiéndose a su derecho a no tener que declarar. Bueno... O sea, muy por aclarar esta situación no los veo yo precisamente a la Junta de Andalucía. Muy por aclarar y por depurar responsabilidades no parece que estén. Yo recuerdo... Perdón. No, adelante, Alberto. No, que recuerdo, se me viene a la memoria como en las primeras fases, los inicios, el mismo Alfonso Guerra ya intentó desprestigiar a la jueza Alaya, ligándola con una estrecha amistad con el alcalde de Sevilla, con Zoido. Es decir, han ido siempre negando y poniendo traspiés a todo. Lo que ocurre es que ya la evidencia es tan contundente que, bueno, decíamos antes, cuesta trabajo, pero es que en la realidad cuesta trabajo que haya habido una idea y un sistema de trabajo perfectamente estructurado, primero quitando los funcionarios del medio, eligiendo al personal para que pueda ser vulnerable y que haga sin ningún tipo de duda las exigencias de esta gente, ¿no? Y se haya construido todo un sistema
para coger dinero público, gastarlo en secreto y beneficiarse unos pocos. Decía yo justamente ahora que es una forma de celebrar los 100 primeros programas de Andalucía Debate. Como bien decía Juan Carlos, que ojalá no lo celebrásemos de otro modo, ¿no? Pero bueno, es un modo de celebrar la información. Es un modo de celebrar, bueno, y la respuesta está en la cantidad de mails que recibimos dándonos las gracias, porque una cosa ya, y lo repito, y soy a veces pesado, una cosa es leerlo, Luis, en el periódico, en la prensa, escucharlo en la radio, y otra cosa es que te lo expliquen y que lo veas, y que vayan apareciendo las pruebas, como lo que ha aparecido hoy, que después vamos a recordar, que publica hoy el diario ABC. Falta a veces información. Sí, porque hombre, en mi círculo familiar hay personas que no sabían lo que era un intruso. Se hablaban tanto de los intrusos del ERE y dice, bueno, pues un intruso, ¿qué es? Tú cuando le explicas que un intruso es una persona que se mete en un plan de jubilación de una empresa en la que nunca ha trabajado porque es primo, sobrino, no sé qué, de un cargo político, empiezan a entender cuál es el fraude y empiezan a entender la gravedad que tiene eso. Sí, efectivamente. Claro, si no se da esa labor explicativa de que es un intruso, de que es un ERE, y no se comprende perfectamente y en profundidad cuál es el mecanismo fraudulento que se ha llevado a cabo, la gente a veces se queda un poco como diciendo, bueno... Son cosas de políticos. Son cosas de políticos y ya está, ¿no? O sea que es importante esa labor de explicación, muy importante. Precisamente hoy ha salido en la prensa que CESIF ha denunciado, y además hemos pedido informe y que se corrija inmediatamente este tema, porque a Agustín Barberá se le ha inventado un puesto, además sin estar en la RPT, ningún empleado público puede tener un puesto de trabajo que no esté recogido en una RPT. De hecho, cuando a un empleado público es alto cargo tal y cesa en su vida política y tiene que volver a la administración, se le crea un puesto, pero se le crea dentro de la RPT y con unos códigos especiales que es a extinguir para que cuando esa persona desaparezca el puesto. Explícanos eso, brevemente, RPT, ¿qué es eso? Es la relación de puestos de trabajo. Ahí está relacionado todos los trabajadores, tanto de la administración central, autonómica o local. Y no puede haber nadie que perciba retribución sin estar ubicado dentro de la RPT. Pues dentro de la RPT de aquí, de Cádiz, se inventa un puesto que no está en la RPT, es decir, que no existe en ningún sitio para el señor Agustín Barberá y que está percibiendo no sé con cargo a qué, porque realmente no se puede pagar ningún puesto que no esté recogido en esas relaciones de puestos. Pues ahí está creado, de hecho hay prevención de riesgos laborales, 2 por provincia, sin embargo en Cádiz no, en Cádiz hay 3, 2 de prevención, 2 técnicos de prevención de riesgos laborales y un coordinador de la prevención de riesgos laborales que es el señor Agustín Barberá, sin estar supuesto en ningún sitio. Bueno, ese señor fue ex viceconsejero, ¿no? Alberto, ahora lo aclaramos inmediatamente después, y tenemos más minutos, porque ya es el momento de dar paso a los 2 siguientes capítulos de la trama de los... Por cierto, muy bien explicado, ¿eh? Luis, lo has explicado fenomenal, lo que yo quería decir antes. Adelante. Francisco Javier Guerrero está imputado en la trama y es el mentor de la expresión Fondo de Reptiles. Fue director general de Trabajo desde 1999 a 2008. Francisco Javier Guerrero, en una de sus declaraciones, revela que existía una partida presupuestaria, la 31L, destinada a ayudas laborales que él rebautizó como Fondo de Reptiles, dotada con casi 700 millones de euros. Se calcula que fueron entre los años 2001 y 2010 cuando se usaron estas partidas de forma fraudulenta. A mí personalmente, lo que me pareció más increíble es que un director general de la Junta de Andalucía de Empleo, un director general de Empleo de la Junta de Andalucía pudiera calificar de Fondo de Reptiles lo que él mismo hacía. Yo creo que eso es la primera vez que uno dice, hombre, se puede ser torpe, pero tanto no. Es decir, llamarle Fondo de Reptiles, que es el fondo que todo el mundo sabe, ilegal, negro, oscuro, que se trata para pagar cosas que no se pueden contar ni se pueden hablar, y que él mismo lo diga ante la Guardia Civil o la policía, yo no recuerdo ahora ante quién fue el interrogatorio, es realmente asombroso. En el gobierno estuvieron José Antonio Griñán, primero como consejero de Economía, después como presidente de la Junta. Manuel Chávez estuvo en la presidencia hasta 2008.
Este hombre, yo entiendo, a título personal, que no ha estado solo nunca, sino que se ha delimitado con preórdenes. El papel de la jueza es saber ahora delimitar quién dio esas órdenes, para qué las dio y quién se benefició de esas órdenes. La trama de los ERE empezó durante su mandato, necesariamente empezó durante su mandato, y él, es imposible que no haya estado enterado de que 800 millones se han desviado. Es que es imposible que un presidente de una comunidad, no, con una cantidad de dinero cercana a los 150.000 millones de pesetas, diga que no sabe qué se han hecho con eso. Eso es imposible. Guerrero sostiene que los consejeros bajo los que ejerció su cargo estaban al tanto de los movimientos para auxiliar a las empresas que se abonaban prejubilaciones al margen de la ley. La Junta de Andalucía ha reconocido 146 casos irregulares en 32 de los 64 expedientes que aún están por investigar. En 2005, la Intervención General de la Junta aconsejó modificar el sistema de los procedimientos, informes que fueron remitidos al entonces consejero de Economía José Antonio Griñán. Carmen Martínez Aguayo, por entonces viceconsejera, afirma que no le pasó los documentos a Griñán. Y por eso el presidente de la Junta de Andalucía jamás autorizó, ni tuvo que autorizar, ninguna de las subvenciones que están siendo objeto de investigación. José Antonio Griñán sabía todo esto y se lo ha callado. Y él mismo participó de alguna manera en consolidar este sistema del Fondo de Rentiles, porque era consejero de Economía y Hacienda en el año 2005, cuando se produce la primera condena abierta del interventor, que está escrita, que es que está escrita. Entonces, claro, aquí hay responsabilidades políticas que en un país normal estarían saldadas ya hace mucho tiempo con la dimisión de todos ellos. Pero es que aquí no dimite nadie. Guerrero ha protagonizado uno de los mayores escándalos cuando su chofer, Juan Francisco Trujillo, declaró que gastaron 900.000 euros en cocaína, copas y fiesta. En una de sus declaraciones afirma que la Junta de Andalucía destruyó documentación cuando se destapó el escándalo. Porque son los socialistas andaluces los que han dilapidado 600 millones de euros del dinero del empleo y de la solidaridad de los parados andaluces en juergas. Ayer declaraba un exdirector general para intentar explicar a la Guardia Civil que se había gastado el dinero público en cocaína. Hemos conocido el caso del chofer de Guerrero, en qué se gastaba el dinero de los ERE. Él decía que se gastaba en bebidas y cocaína, lo que nos parece que sobrepasa ya lo humano y lo divino. El que una persona utilice un dinero para cocaína es igual de grave como si lo utiliza para cualquier otra cosa de lo que marque la ley. Es decir, es que lo utilizó, en este caso la cocaína, que es algo ilegal, algo escandaloso, pero realmente para mí lo absolutamente grave es que se hayan pagado sueldos a personas que no tenían derecho, intrusos, y de pronto por pertenecer a un partido o a un sindicato o ser afín o ser chofer de alguien, tú puedas tener acceso a unas subvenciones de decenas de millones de pesetas, casi 1.000 millones. Y, por favor, ¿pero esto qué? ¿Esto qué clase de administraciones? ¿En qué país estamos viviendo? ¿Qué es esto? ¿Esta Andalucía qué? ¿Qué futuro tiene esto? José Antonio Viera, actualmente secretario provincial socialista en Sevilla, diputado autonómico y senador. Está en el centro del huracán como ex consejero de Empleo, que ideó el convenio por el que los pagos de estas subvenciones excepcionales los asumía el IFA. Además, un cuñado suyo apareció en un expediente de regulación de empleo. También se ha sabido de su participación directa en la concesión de una ayuda de 600.000 euros a una almanzara de la Sierra Norte de Sevilla. Estamos hablando del dinero que tenía que haber ido a los parados y que terminó a determinadas empresas y estas luego no devolvieron el dinero. Antonio Fernández, consejero de Empleo de 2004 a 2010, actualmente presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Jerez. Él mismo está prejubilado en un expediente de regulación de empleo de las bodegas González Díaz, autorizado por un subordinado suyo en su mandato como consejero. Era gerente del IFA cuando se firmó el convenio que dio pie al descontrol administrativo en los ERE. Antonio Fernández es una persona a la que a mí me cuesta especialmente hablar de él, ¿no? Porque fui compañero suyo en una empresa, González Díaz, de la que él después fue parte del ERE, ¿no? Va a pasar a la historia por haber sido el consejero de la Junta que dijo que había trabajado desde el primer día en que nació, que es lamentable para una persona tener que cargar con esta biografía el resto de su vida. Es un hombre que podía haber aportado la verdad a este tema y que ha preferido callarse, supongo que, en fin, pues para seguir en el machito, vamos. Bueno, Antonio Fernández
Hay una serie de coincidencias en los que todos los que han sido dirigentes de IDEA acababan de consejeros de empleo. No hay que olvidar que IDEA era la que en definitiva manejaba este fondo de reptiles, ¿no? El consejero de empleo, pues me imagino que está la juez Araya lo tiene imputado precisamente por el caso ERE, y veremos a ver cuál es el papel final, si se levanta el secreto del sumario, que Antonio Fernández ha jugado en este papel. Antonio Rivas, exsecretario local del PSOE en Camas y miembro de la Ejecutiva Provincial de Sevilla, exdelegado provincial de la Consejería de Empleo, mantuvo 9 meses su cargo después de la imputación. Rivas está imputado por un delito de cohecho en el caso Mercasevilla. La Fiscalía pide para él 900.000 euros de multa por la exigencia de comisiones ilegales a 2 empresarios. Varias personas de su entorno se habían prejubilado sin haber trabajado en diferentes empresas. Antonio Rivas, yo creo que la policía lo sabe, que es una de las personas realmente importantes en esta trama. Él es el que tenía hilo directo con la Consejería de Empleo, era hilo directo con la dirección del Partido Socialista, y es una de las personas que además estaban vinculadas a Mercasevilla, estaba directamente implicado en Mercasevilla, y es uno de los que hablan acerca del destino de los millones de Mercasevilla en el famoso caso de la extorsión a 2 restaurantes. Por tanto, Antonio Rivas, independientemente de la presunción de inocencia que siempre hay que tener, tiene muchas cosas que explicarle a los andaluces. Hombre, Antonio Rivas, el antiguo alcalde de Camas, que allí ya también fue conflictivo en Camas, no quería asumir su responsabilidad hasta que finalmente la ha asumido, incluso el propio partido lo ha apartado un poco del foco político de primera línea, esperando un poco a ver cuál es el auto que la jueza determine en su caso. Juan Lanzas, exsindicalista de UGT, él mismo está prejubilado sin haber trabajado en Itemasa, conocido como el conseguidor de los ERE. Actuaba como mediador, poniendo en contacto a empresas con la Junta de Andalucía para que la Administración Autonómica accediera a subvencionar los expedientes. Una empresa de un cuñado suyo fue la que medió en el expediente de Mercasevilla del año 2003. Se supone que Juan Lanzas es repetitivo en la negociación de los ERE, primero como sindicalista, porque se supone que estuvo en Cárnicas Molina gestionando el ERE, que al final hemos descubierto que ese ERE estaba en un banco, en una caja fuerte, bajo llave, y es una persona que estuvo en una empresa que gestionaba ERE, como era Magina de Solution, y de la que él mismo se aprovechó para colocarse él y su propia mujer dentro de la trama de los ERE, cobrar como intrusos subvenciones jugosas, subvenciones de esta trama del Fondo de Reptiles. Juan Lanzas fue un antiguo militante de UGT en la provincia de Jaén, vinculado a Gaspar Zarría de toda la vida de Dios. Recientemente, el abogado de Ruiz Mateo, de José María Ruiz Mateo, decía que cada vez que aparecía un ERE, aparecía Juan Lanzas. O sea que era una especie de... Cada vez que se hablaba de un ERE salía Juan Lanzas y salía el nombre de Zarría. Incluso ha denunciado que se veían en el chalet de Somosagua de Madrid, ellos, es decir, la familia, Juan Lanzas y Gaspar Zarría. Creo que con esto está dicho todo. Daniel Alberto Rivera, actual director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, imputado el 28 de enero de 2012, se le acusa de seguir subvencionando prejubilaciones fraudulentas. Es el primer imputado del gobierno de Griñán. Continúa en su puesto a pesar de la imputación. Rivera ordenó pagos relativos a una póliza que incluía a 2 intrusos. Se presume que la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. En ese sentido, yo entiendo que José Antonio Griñán debería de apartar a este hombre, que no sería un castigo, sino un paréntesis en su vida política, hasta que la justicia dictamine cuál es el papel que este hombre ha jugado dentro de la trama de los ERE, si ha jugado alguno. Es una cosa evidente que si a un director general como es Daniel Alberto Rivera, que es el último director general, se le aprecia una labor irregular o altamente sospechosa
en algún ERE o en uno o en dos ERE, lo normal es que el presidente de la Junta de Andalucía hubiera prescindido de él. Pero claro, es que en esta historia hay mucho que callar, todo el mundo tiene mucho que hablar. Entonces, recientemente hemos visto también alguna secretaria o persona de confianza de algún director general que ha empezado a cantar la Traviata. Y claro, cantar la Traviata durante 13 horas ante un juez hay veces que puede ser muy perjudicial. Entonces a este hombre lo mantienen ahí porque crean que es inocente o porque crean que puede cantar una ópera en el caso de que se fuera, ¿no? Más de 50 personas imputadas, entre ellos estos 6 altos cargos en el caso más escandaloso que ha vivido la democracia andaluza. Los periódicos destapan cada día más casos de subvenciones otorgadas sin control y son ya más de 6 consejerías las que están bajo sospecha. Y si se levantan un poquito las alfombras, saldrán no un fondo de reptiles, y donde ustedes saldrán bastantes más. Explique a todos esos españoles a los que van a recortar su pensión que la Junta de Andalucía se ha gastado 700 millones de euros en un fondo de reptiles. Explique a todos los españoles que se han hecho prejubilaciones falsas. ¿O cómo explicaría a ustedes que personas se estén jubilando en empresas para las que no han trabajado nunca? Mire, señoría, es gravísimo que el Gobierno haya renunciado a crear empleo, pero es repugnante que algunos socialistas hayan hecho negocio con él. Muchas gracias. Durante más de 10 años, la Junta de Andalucía ha usado fondos públicos de forma opaca y discrecional. Cada día los periódicos destapan más casos de presunta corrupción que atañen a la Consejería de Empleo. Todos estos fraudes económicos provenían de la partida presupuestaria 31L, rebautizada como Fondo de Reptiles. ¿Pero cómo se ha malgastado este dinero público? Una empresa pública que se dedica a darle subvenciones a las empresas amigas. Pues lo mismo que han hecho siempre. Sí, no han hecho otra cosa desde el año 82. Y ahí está el testimonio de la Cámara de Cuentas. El Fondo de Reptiles se usó para subvencionar a multitud de empresas, asociaciones, medios de comunicación e incluso ayuntamientos, todos ellos afines al PSOE. Una carta de un alcalde socialista era la vía para que el Fondo de Reptiles fuera el salvavidas del Partido Socialista o el salvavidas electoral del Partido Socialista. Casi 1.000 millones de euros desviados de su destino natural, que era el empleo, y que se han destinado a otros menesteres completamente distintos y casi siempre y curiosamente en beneficio de un partido y de un sindicato. El procedimiento a través del cual se concedían estas ayudas irregulares llegó a ser tan habitual que en algunas ocasiones se ordenaba el pago de las subvenciones a través de un simple POSIT. Hombre, que se hiciera a través de un POSIT ya define el cutrerío ya del sistema, ¿no? Un sistema que ya sitúa a Andalucía en la perversión de su desarrollo más endógeno, enraigado en Europa, y que se sitúe a los responsables en una que ya no sabían si estaban gestionando lo público, lo privado, el patrimonio público, el patrimonio privado. Ya os digo que me parece tan cutre, tan irreal, tan surrealista, que esto es la Andalucía en blanco y negro, ¿no? Una Andalucía de pandereta, una Andalucía de fiesta y una Andalucía donde el dinero corría a puertas para determinadas personas y por determinados caminos. A mí me parece absolutamente lamentable, impropio de una sociedad como la andaluza, que hace 30 años decidió convertirse en una democracia moderna, en una sociedad que estuviera a la altura de las primeras de Europa y de España, y que estemos llegando a este nivel de degeneración general, ¿no? Este documento demuestra que Andalucía es una comunidad transparente, donde las cuentas públicas se someten al control de las distintas instituciones y de los distintos órganos que hay de control de cuentas. La copia de un documento de la Dirección General de Trabajo justifica una ayuda a una feria de un municipio andaluz, un pago que se ordenó a través de este procedimiento. Estas ayudas donadas a ferias de municipios y otras actividades no contempladas en este fondo se repartían bajo un mismo modus operandi. Se firmaba un convenio de colaboración por el que el Instituto de Fomento de Andalucía no exigía expresamente a los ayuntamientos que justificaran el gasto.
Una prejubilación fraudulenta del marido de una ex concejal socialista se realizó también de una forma muy peculiar. Y es que desde la sede local del partido en Camas se envió la vida laboral del intruso. Se prejubiló de forma ilegal en la empresa Surcolor, de la que recibió 1.200 euros mensuales, con un coste de más de 133.000 euros para la Junta. Y lo que sí me parece ya más increíble es el ERE de Surcolor, ¿no? Se tramitó un ERE sin siquiera haberlo solicitado. Y eso ya nos define un poco que la trama tiene un calado y tiene una profundidad que espero que la justicia actúe con contundencia. Incluso aparecía como que él había comprado un piso que luego cede a la sede y luego aparece como intruso en un ERE. Bueno, es que realmente esto en cualquier país no hubiera sido consentido ni durante 5 minutos. Afortunadamente hay un procedimiento abierto que lleva la juez Alaya, cuya vida guarde Dios muchos años, y que esperemos que llegue hasta el final absolutamente metódico, que caiga quien caiga y caiga lo que caiga. Subvenciones otorgadas de manera discrecional y sin control, pero el dinero público también se usó para financiar sedes de la Junta en Madrid y Bruselas. Desde el año 2004 las sedes que la Junta mantiene en Madrid y Bruselas han sido financiadas con el mismo procedimiento. En ese mismo año se cambió y las subvenciones escaparon del control parlamentario. A mí lo de la embajada de Andalucía en Madrid es que me causa risa. Me tengo que reír de una estupidez tamaña como esa. Embajada de Andalucía en Madrid, embajada de Andalucía en Europa. Mire usted, hay una cosa en el derecho diplomático, en la diplomacia en general, que son las embajadas. Las embajadas son una institución suficientemente seria en la vida de todos los países, donde se representan los intereses generales de un país. Los intereses generales de Andalucía están representados en la embajada de España en Bruselas. No hay que tener una embajada. Así es como le hemos llamado a los chiringuitos que se han montado, pero llamarle embajada a un chiringuito es subirlo de nivel. Varios documentos aportados por los medios de comunicación apuntan a que el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y el actual, José Antonio Griñán, conocían que existían irregularidades. En concreto, en el año 2002, varios trabajadores de la minería de Huelva, afectados por un ERE, remitieron al propio Chaves un fax informando sobre la prejubilación de personas que nunca habían trabajado en la minería. La Consejería de Innovación era conocedora de que existían 51 intrusos en el expediente que se realizó en la mina de Río Tinto. 51 prejubilados por esa empresa en la que nunca trabajaron. Es una auténtica y monumental indecencia. Este era el dinero destinado a los parados para arreglar el problema del paro en Andalucía. La trama, que ha defraudado más de 1.000 millones de euros, tuvo un punto álgido antes de las elecciones. Y es que 45 días antes de los comicios del año 2004 se avalaron 36 ayudas a ayuntamientos del PSOE y a empresas. Además de esos 36 millones de euros, se le añade otra remesa de más de 13 millones que se repartió entre 15 sociedades concentradas en la Sierra Norte de Sevilla. Hombre, yo me imagino que en época electoral y en época electoral, pero me imagino que en época electoral no se repartirían 36 millones, eso es lo que hemos sabido. Yo me imagino que si hubieran podido hubieran sido 360 en vez de 36, vamos. Y yo quiero decir desde aquí a los andaluces que la política sirve y que los políticos sirven, que los políticos no son una carga que hay que recortar o en la que hay que ahorrar y que eso depende. No, los políticos sirven. Pero el dinero destinado al desempleo también se ha usado para subvencionar empresas fantasma. La Junta de Andalucía otorgó 1.200.000 euros a la empresa ibérica de exportaciones para proyectos mineros que nunca se hicieron. El proyecto para el que iba destinado esta subvención era la creación de plantas energéticas de biomasa. Nunca se realizaron y nunca se justificaron las ayudas. Con el mismo sistema de tramitación, el Fondo de Reptiles también sirvió para subvencionar al grupo Nueva Rumasa, un entramado empresarial que también ha protagonizado uno de los mayores escándalos por fraude económico. Una de las relaciones que tuvo es el de Dul, que todavía no se ha investigado, creo, suficientemente qué pasó con ese ERE, ¿no? Pero Nueva Rumasa, la verdad es que está inmersa en una conflictividad que resulta ya un avispero, ¿no? Un avispero que el propio Ruiz Mateo ha generado.
el caso Dul, ¿no? El caso Dul, en el que una cantidad de dinero enorme, de millones de euros, se destinan a un ERE que le interesaba a la familia Ruiz Mateos, se produce el ERE y a continuación se inaugura la primera piedra de la nueva fábrica de Dul, ya con menos trabajadores que antes, y en la foto está el señor Zarría y los hijos de Ruiz Mateo. O sea que alguna relación tiene que haber necesariamente. Estamos ante la prueba de un monumental chanchullo de los socialistas, donde se ha permitido que se haya robado con el dinero de los parados. Pero lo que sí se demuestra es que todo se sabía, no había ningún tipo de control, no existía ningún tipo de procedimiento y todo ha sido un monumental chanchullo. Bueno, el asunto no ha tocado fondo, el asunto, el melón es un melón enorme. Hemos cogido un gajo de ese melón y el melón creo que tiene una profundidad y una magnitud que todavía creo que es desconocida. Cada vez se está sabiendo más, incluso el Partido Popular ya ha hablado de otro fondo paralelo en cuestión de formación. O sea que el melón puede ser un melón interminable o un melón de una huerta impresionante. Entonces yo pienso que estas personas están muy poco acostumbradas a dimitir, pero yo creo que es la hora de que si no quieren dimitir, las urnas les hagan dimitir. Tercer y cuarto capítulo del tema de los ERE. El quinto y el sexto lo vamos a ver inmediatamente. Don Juan Carlos. Decía Pedro Tena ahí al final de ese vídeo que nos quieren dimitir, no, ni quieren dimitir, siguen en sus puestos y no se depuran responsabilidades. Es más, ni siquiera se admiten comisiones de investigación, a pesar de que se han pedido creo que una decena de comisiones de investigación sobre el tema de los ERE. Y al final, ¿por qué? Pues también se cuenta de alguna forma en el vídeo, porque aparte del caso de enriquecimiento ilegítimo de algunas personas concretas, y se citan algunos, el señor Juan Lanza de UGT, algún otro de otra empresa, esos intrusos de los que antes hablaba Luis Fabiano, que se introducen simplemente para defraudar y enriquecerse de forma ilegítima. Además de eso, este fondo de reptiles servía para otras cosas. Y las otras cosas para las que servía era para financiar, de manera por supuesto ilegítima también, la paz social, lo que ha venido a llamarse la paz social, que en el fondo era pues pacificar los conflictos mediante pago o supuestos fondos de formación, supuestos fondos de desempleo o lo que fuera o fuese, para financiar empresas y proyectos que interesaban al poder de la Junta de Andalucía, a la administración de la Junta de Andalucía, o para favorecer económicamente a ayuntamientos, fundaciones y organismos relacionados directamente con el PSOE. Directamente, como otro de los casos que hemos visto ahí. Es decir, ha sido la generación, a través de ese fondo de reptiles, de un banco que administraba, aparte de todos los controles públicos que se podían hacer desde la administración, apartado de esos controles, administraba una gran cantidad de millones de euros, estamos ya hablando de 1.400 millones de euros, y los administraba para fines partidistas en unos casos, para fines ilegítimos en otros casos y para puro enriquecimiento personal en otros casos, como los de la cocaína y otros casos que también hemos visto. Un poquito en relación con lo que tú dices, es cierto que lo que hemos venido a llamar fondo de reptiles ha cubierto diferentes ámbitos y se ha dedicado a diferentes actividades, ¿no? Lo que da pena es que incluso aquellas actividades que desde el punto de vista ético podrían ser menos dañinos, como es el dedicarlo a la paz social o a tratar de reflotar empresas que estaban en crisis, pues no han conseguido los objetivos, ¿no? Y eso indica una malísima gestión de ese dinero, porque claro, con todo ese dinero bien invertido, yo creo que se podía haber creado riqueza en vez de malgastarlo, ¿no? Es decir, es enseñar a pescar en vez de dar peces. Pero mi pregunta siempre es la misma, ¿no? Esas empresas que eran ayudadas y que después desaparecían, cerraban de un modo a veces casi imposible, ese dinero no se evaporaba, ¿no?
se lo quedaría alguien, ¿no? Este es que parece que esas empresas como tales no eran empresas que realmente fueran empresas que debieran de mantenerse en una subsistencia mediante un apoyo financiero puntual, que es lo que hay que hacer cuando una situación está mal en una empresa. Parecen más bien que eran escaparates o pantallas para otros fines, es lo que pasa. Hombre, los fondos, estos fondos que en principio irían destinados, como tú dices, a sectores que están en riesgo, empresas, sectores industriales, para reflotarlos, para crear también, para empresas que creen trabajo, que creen industria en zonas deprimidas, concretamente. Pero yo digo, bueno, habría buena voluntad, pues, pero claro, también me pregunto, digo, buena voluntad. Por ejemplo, en el caso de Bahía Competitiva, pongo como el caso de la nuera del señor Pizarro, consejero anterior, consejero de Gobernación, ahora número 1 por la provincia de Cádiz. Pongo a mi nuera delegada allí para que esté, le doy direcciones, hay unos emails que les digo, no, vayan, que vayan, cambien ustedes los baremos, quito completamente lo oculto a la vista de cualquier tipo de funcionario que pueda dar fe o garantizar que el proceso sea limpio. Altero las baremaciones, y además con una clara, en este caso, voluntad de ir a unas empresas que se presentan con falsificación de los certificados, que tenemos al empresario en prisión, que el dinero está en paraísos fiscales. Es decir, no ha habido ahí una mala gestión, no se trata de conseguir. Yo creo que se ha conseguido, desgraciadamente, lo que se ha querido, lo que se pretendía, lo que se pretendía. O sea, que ha habido una mala intencionalidad. Se ha actuado no solamente de forma ilegítima, sino en contra de cualquier principio ético. O sea, claro. Es decir, es inmoral. Hoy ABC publica, después lo vamos a ver, un poquito más tarde, hacia el final del programa, pues una desviación presupuestaria que tiene que ver con lo que llama ABC dentro de los ERES la trama de Cádiz, de lo que hablaba Alberto. Vamos a ver los 2 últimos capítulos de esta primera serie de 6 y estamos con vosotros inmediatamente. Esta legislatura se recordará por el momento en que el Gobierno tomó decisiones sobre los ERES. Mismo modus operandi que en el caso de los ERE que investiga la justicia, sin control y con procedimientos ilegales. Sale a la luz el segundo fondo de reptiles. Fondos de reptiles A, fondos de reptiles B, fondos de reptiles C, es que ya no sabemos cuántos fondos de reptiles puede haber. El 6 de febrero de 2012 se hace público un informe de la Cámara de Cuentas en el que se advierte del descontrol y despilfarro que la Junta de Andalucía ha practicado con el dinero público de los andaluces, con transferencias de capital desde la agencia IDEA hacia la empresa instrumental Invercaria, entidad pública de inversión y gestión de capital. Invercaria es un instrumento que el PSOE ha utilizado siempre de manera excesivamente partidista. Invercaria, recordemos que ahí incluso ha estado situado hasta el propio sobrino de Felipe González, que en este caso saltó de ahí a una Secretaría General de la Consejería de Innovación. Invercaria es uno de los instrumentos financieros que la Junta de Andalucía ha tenido para, en función de lo que ellos han considerado oportuno, apoyar a unas empresas u otras. Y le dice el señor Viera directamente que el IFA es el gran instrumento de la Consejería que servía para agilizar y hacer de todo. Y nunca más verdad, que servía para hacer de todo. Este informe, estos documentos, demuestran de manera incontestable no solamente que Andalucía es una región solvente, con una economía solvente y sólida, bien administrada, con criterios de prudencia y de eficacia. ¿Dónde viene este revuelo? ¿Dónde viene esta alarma con respecto a las cuentas y a la solvencia de Andalucía? Un nuevo escándalo, ya que se trataría de una nueva vía de financiación para proyectos otorgados a dedo y al servicio electoral del PSOE, tal y como sucedió con el escándalo de las falsas prejubilaciones. Un segundo fondo de reptiles utilizado desde el mismo año de creación de Invercaria en 2005. De hecho, según se ha denunciado, la Junta aprobó en mayo de 2007 una auditoría a todas las empresas públicas, excepto a Invercaria. Que sepan los andaluces que desde el año 96, estamos hablando del año 96, hasta el 2012 en que estamos, no ha habido nunca una comisión de investigación en el Parlamento. Eso define la realidad en la que el Partido Socialista está gobernando Andalucía. Sin comisiones de investigación, sin que aquí no se sepa nada,
aquí todo el mundo teníamos que estar ajeno. Pero la prueba que pone entre las cuerdas a Griñán sale a la luz el 5 de marzo de 2012. La presidenta de Invercaria reconoce en una grabación las irregularidades de la empresa pública e implica al gobierno andaluz. Laura Gómez Nogales, que ya dimitió de su cargo en febrero, reconoce el reparto discrecional de ayudas y confesó que las más altas autoridades de la Junta estaban al tanto de las mismas. En dicha grabación deja claro que las ayudas se han otorgado sin cumplir el procedimiento y pide a sus subordinados que hagan informes falsos para justificarlas. Escúchame, yo no puedo hacer un informe que no es cierto. Tú me encargas un informe, yo te hago y te pongo la verdad. Y tú decides si merece la pena. Vale, solamente que no me vale como trabajador de Invercaria. O sea, no te voy a decir... Laura, ¿tú sabes? No, yo te voy a decir... ¿Es una decisión tuya? No, yo te voy a decir una cosa, Cristóbal. Hay cosas que a Manolo le voy a poner para que haga determinado... Yo no voy a hacer informe falso. Mi recomendación es dáselo a nuestro jefe, no se lo deja a nuestro jefe, a la agencia. Tú dices, pues mira, sí o no, eso ya son criterios tuyos, eso no son míos, ¿vale? Pero no puedo, Laura, no puedo, sinceramente, te lo digo con la mano de corazón, no puedo hacer un plan de negocio diciendo que esto salga un 15% de rentabilidad. No puedo, eso saldrá lo que salga, Laura, y si sale negativo, sale negativo. Y te lo tengo que decir, pero además, siéndote a ti, decirte, Laura, es que si esto, que no lo sé, no te puedo mandar en concreto, si esto... De verdad, vamos a cortar la conversación antes. Para que tú sepas, todo lo que está por encima mío, saben de lo que hay en Invercaria. Eso para empezar. Eso no quita que sepan lo que hay en Invercaria, que ellos ya me hayan dicho, ¿vale? Y que yo sea la primera que lo he recomendado, que montemos los expedientes de todas las empresas en las que hemos entrado. Porque te digo una cosa, pero con fecha de hoy, ¿no, Laura? ¿Con fecha de qué? De hoy, decir, se ha entrado hoy. Pero, Laura, por eso se pone, pero vamos, si no se pone fecha a un plan de negocio, que es lo más raro del mundo, porque hay que decir... La fecha anterior. Y tú dices, no lo es un informe falso. Bueno, pues te digo, Cristóbal. Es como si se hubiera hecho hace 3 años y se ha hecho hoy. Laura, lo que te digo es que yo te juro que yo no duermo, si hago eso, no duermo. Que te juro que tú no duermes, tú vas a poner algo. ¿Tú vas a poner algo? Pero yo, te parece poco... Pero tú tienes un hombre ahí puesto en que lo haces tú. Pero no me digas, como no se deja rastro, pues entonces no pasa nada por hacerlo, Laura. Por favor, te pido, por favor, que seas sensible con eso respecto a mí. No voy a hacer. O sea, ¿qué decirte? Digo, no, es que no lo voy a hacer. Yo tengo que ser honrado. Yo te hago un informe y te digo, con fecha tal, elaboro un informe y hago un plan de negocio de esta empresa. Y con estos datos. Y te lo paso así. Ahora si tú me dices, no, hablo con fecha 2007. Laura, ¿cómo voy a hacer eso? A mí la grabación de Laura Gómez me parece algo imposible, digno de un cuento de Borges. Si esto fuera posible, no que un alto cargo de la Junta de Andalucía obligue a un señor que además luego ya me he enterado que tiene un máster en Estados Unidos y que es una persona de bien, que es una persona de derecho, que le obligue a cambiar la fecha de unos informes, que le obligue a falsear unos informes bajo amenaza de despido, cosa que se consuma finalmente, que lo despide. Es que me parece algo absolutamente increíble. Es que esto es de jugar de guardia. Solo digo, esto es de jugar de guardia. En este nuevo escándalo mención a la empresa EDM, dedicada al empleo en Mancha Real, Jaén, que recibió sin ningún tipo de justificación casi 5 millones de euros en 7 meses, cuando no tenía ninguna viabilidad económica. Algo que contrasta con la situación vivida por sus trabajadores, que tras 8 meses sin cobrar, recrudecieron sus protestas. ¿Dónde están los millones? Pero la trama no se queda ahí. Invercaria dio una subvención de más de 1 millón de euros a una aerolínea propiedad de un exconsejero que solo operó durante 17 meses. Sí, eso es maravilloso porque recuerdo que era una conexión entre Málaga y Tánger, me parece, donde había una cuestión económica que era vital para Andalucía de mantener una conexión abierta entre Málaga y Tánger. Además había manifestaciones en las calles de Málaga que exigían tener esta... me parece increíble que se le dé tan graciosamente tanto dinero para montar una aerolínea, que ahí están los resultados, donde está la aerolínea, ¿no?
salta a la vista es que es un exalto cargo de la Junta de Andalucía el que pone en marcha un proyecto absolutamente descabellado, como los hechos dieron después, dieron como resultado, y que sin embargo para este señor sí fluye el crédito. Y sin embargo hay autónomos en Andalucía que tienen 570.000 facturas en los cajones, a los que no se les paga, y para esto no fluye ningún crédito. Es que claro, con este favoritismo, este partidismo, este sectarismo, Andalucía no puede llegar nunca a ninguna parte. Es que Andalucía necesita un gobierno serio, una administración seria, unas instituciones de crédito serias. Es que esto así no se puede continuar. Concluye así una legislatura, la octava de la autonomía andaluza, que se ha caracterizado por la intensa lucha del gobierno andaluz contra la crisis económica, contra el desempleo y sobre sus efectos sobre las familias andaluzas. A mediados de febrero, un comprometedor informe de la Dirección General de Trabajo, con fecha de 22 de julio de 2010, pone de relieve la existencia de un tercer fondo de reptiles. Una nueva ayuda que se otorga a empresas con carácter excepcional en Andalucía, pero que, si me lo permiten, constituye ya el tercer fondo de reptiles. Un documento en el que se confirma que la Junta entregaba ayudas sin control. Procedimientos que implican también a empleo y a innovación, y que sería una vía alternativa para seguir asumiendo compromisos de pago similares a los del caso de los ERE. El documento en cuestión reproduce un cruce de comunicaciones entre empleo e innovación que destaparía este nuevo procedimiento. Se trata de un compromiso de pago de 450.000 euros a favor de Avanti Atixa, una empresa auxiliar de Acerinox, que Empleo ordenaba a Innovación, en una nota redactada a mano y con POSIT incorporados, que abonase a través de la agencia IDEA. Yo creo que lo del POSIT es algo automático, ¿no? Ya estaban tan acostumbrados a hacer este tipo de ERE que ya se dejaban los mensajes en un POSIT de uno a otro, ¿no? Sobre el tema del fondo de reptiles podríamos conocer un 10, si acaso un 12% de lo que en realidad ha pasado, y creo que nos podemos quedar sorprendidos cuando se abra el secreto del sumario y cuando conozcamos en realidad y en profundidad las declaraciones de los imputados. Ante el cúmulo de compromisos vinculados al primer fondo de reptiles y habida cuenta de que la justicia había destapado ya ese primer fraude, la Junta tuvo que ingeniárselas para hacer frente a pagos asumidos por Empleo a través de este sistema que obligaba a Innovación a asumir esos fondos. Según desvelan los documentos, Invercaria inyectó 1 millón de euros en una empresa llamada Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía, que jamás tuvo actividad, que jamás presentó cuentas y que fue un timo de principio a fin. De ese 1 millón de euros, un total de 716.000 euros se invirtieron a través de préstamos y el restante, 284.000, como capital social. Yo recuerdo que Invercaria dio una cantidad de dinero importante para unas ferias virtuales que eran una serie de empresas que después al final pues fue un puff. Tanto las empresas como la supuesta ayuda a la innovación, ¿no? Que han subvencionado a una supuesta feria virtual de Andalucía que ni siquiera tiene una página web. Es que una feria internacional para publicitar y para dar a conocer los eventos andaluces, y no tiene ni siquiera una página web, en el siglo de las páginas web. Claro, es que son cosas increíbles todas, ¿no? Otro escándalo, el relacionado con el Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz, cuyo importe se elevó a 16 millones de euros en 2008 y 2009, para asegurar que los fondos se aplicaron al destino para el que fueron concedidos. Los documentos descubiertos ponen en evidencia la gestión de 600 millones en un plan de empleo especial de Cádiz. Llama la atención que parte de ese dinero está desaparecido. El Plan Bahía Competitiva es de los casos más escandalosos, sorprendentes y carotas que yo creo que he visto en los últimos tiempos. O sea, que el Ministerio de Industria
tenga que pedir en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, que se localice a 3 empresas a las que se le han dado 25 millones de euros porque no se encuentra su paradero, nos da una idea ya de cuál es el nivel de corrupción y de asquito general al que estamos llegando en Andalucía. No, el plan Vía Competitiva es cachondísimo porque recuerdo que se hace expresamente para el tema de los trabajadores de Delphi, porque los avales que presentan estas empresas de la Caixa son falsos, son los que provocan que la policía intervenga e interviene a Alejandro Dávila Ubiña, que actualmente está en prisión por el fraude de los 21,1 millones, más lo que después IDEA pone sobre la mesa que dan estos 25 millones de euros que son fraudulentos. Pero también hay que recordar que aquí también ha sido interrogado Antonio Perales Pizarro, que era el gerente de Vía Competitiva, y que entre los contratados de esta trama estaba su propia sobrina, que era Ofelia Perales. Y quiero que sepan los propios trabajadores de Delphi que en función de ayudar a ellos, ayudar a su problema y a la recolocación de estos puestos de trabajo de estos trabajadores, el final fue que se defraudaron estos 25 millones de euros. Esta es solo la punta del iceberg de una trama de supuestos fraudes que cada día siembra más dudas sobre la gestión del gobierno andaluz. Aquí el esquema parece haber sido este. Empresa de amigos o de exalto cargo de la Junta de Andalucía necesita dinero para poner en marcha un proyecto industrial o para desarrollar otro que ya está en marcha. Entonces recurre a la Junta, al dinero público, al dinero de todos nosotros y se lo lleva él. Es así de sencillo. Pero ha sido en esta legislatura, en esta que ahora termina, donde hemos tomado la iniciativa en el mismo momento en que conocimos precisamente la Junta la primera irregularidad. Usted dice, en cuanto hemos tenido conocimiento de que han sido unos chorizos, lo hemos expulsado. Mentira, porque ustedes tuvieron conocimiento a primero de año y hasta que los medios de comunicación en Sevilla no pusieron encima de la mesa, hicieron caso omiso del contenido de las conversaciones y ustedes los expulsaron por la presión de los medios de comunicación. Desde febrero de 2011 el Parlamento andaluz está rechazando sistemáticamente la creación de una comisión de investigación para los SERE mediante el veto de la mayoría absoluta del PSOE andaluz. El Partido Socialista defiende el modelo utilizado de investigación interna y asistencia de la juez, pero indica que una comisión haría más engorrosa la investigación. Esto lleva a los otros dos partidos de la Cámara a sospechar que la negativa del PSOE a crear la comisión parlamentaria se debe a que el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, estaría inmerso en la trama corrupta y sus compañeros de partido tratan de encubrirle. Porque en una comisión de investigación todo está abierto, nada se puede cerrar. Cuando hay penumbra, cuando no hay transparencia, cuando no hay hay una actitud defensiva, la gente piensa, algo estarán ocultando, algo querrán ocultar. Y además, máxime, cuando usted mismo, señor consejero, nos anuncia aquí que se va a cambiar el procedimiento. Le dijo el informe de la Intervención General que la tramitación era incorrecta y que los desfases financieros y la superación de los créditos conllevaba irregularidades. Y les dijo que no había controles. Ya nos hemos enterado que lo hacían llamando por teléfono. Sabía, tapó y continuó con un procedimiento irregular que le salpica de lleno al actual presidente de la Junta de Andalucía y al anterior. La juez que instruye e investiga el caso de esta trama de corrupción, Mercedes Alaya, ha emitido ya varios autos sobre el caso. Ha imputado a más de 50 personas en la causa y ha pedido en reiteradas ocasiones a la Junta de Andalucía que colabore para esclarecer qué está pasando en el gobierno andaluz. Una posible trama de tráfico de influencias para saquear las arcas de la administración andaluza. Antonio Griñán, aún más grave, porque es que él personalmente ha obstaculizado la investigación, no ha entregado las actas a la jueza Alaya como ella las ha demandado, con informes incorporados, sino que los informes parece que han desaparecido en el camino y muchas cosas más. Bueno, lo que está claro es que la responsabilidad política es total. Ya hay un miedo cuando la jueza Alaya pide los acuerdos de consejo de gobierno,
Un miedo que no entiendo el porqué, porque si los acuerdos de gobierno no tienen nada que ocultar, deberían de disponerse inmediatamente a disposición de la justicia y entregar toda la documentación que la jueza requiera. Ustedes están jugando con la jueza. Ustedes están manipulando a la jueza. Ustedes están presentando claramente un sumario paralelo para hacer conclusiones políticas. Un señor que parece no creer en la independencia judicial y que además, como estrategia de victimismo, lo que hace es insultar a la jueza que instruye o que investiga el caso de los fraudes de los seres. Pero ¿no será más bien quien sufre un juicio paralelo la jueza Alaya? ¿No será ella la que está siendo atacada y está siendo acosada y desprestigiada en su profesión como profesional de la justicia? ¿No será precisamente la jueza Alaya el centro de todos los ataques del Partido Socialista, la que está sufriendo un juicio paralelo por atreverse a investigar la corrupción del PSOE? Recordar que la Consejería de Empleo ha constatado la existencia de 183 irregularidades, de los que 72 son intrusos. El 11 de marzo de 2011, Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Economía y Hacienda, reconoció que cuando era viceconsejera del ramo no prestó atención a los informes de la Intervención General de la Consejería de los años 2005, 2006 y 2007, en los que se avisaba de que el método utilizado en la elaboración de los ERES no era el más apropiado y que su uso podría permitir la inscripción de falsos trabajadores. No es que fallaran los controles, es que se dejó que fallaran los controles. La propia Carmen Aguayo reconoce que ella recibió el informe del Interventor General, pero no, ella misma dice que no se lo dio a José Antonio, o que no se lo dio a conocer a José Antonio Griñán cuando era consejero, y a mí me parece que eso, como viceconsejera, es una dejación de sus propias funciones, informar a tu consejero de que hay un informe de la Intervención General que indica que el procedimiento por el cual se estaba haciendo el ERE o este trama de los fondos de reptiles no se podía hacer. El 16 de marzo de 2011, la juez Mercedes Alaya admitió la presentación de la Junta de Andalucía como acusación particular en el caso. Pero las zonas oscuras en la tramitación y ejecución de los expedientes de regulación de empleo de Mercasevilla y de las empresas andaluzas en general no parecen estar solamente circunscritas a la Consejería de Empleo. También en las sociedades intermediarias, que gozan del favor de las dos administraciones, empiezan a aflorar aspectos poco claros o hasta abiertamente anómalos. Ese es el caso de la compañía que se encarga de realizar los cálculos de costes de trabajadores durante sus años de prejubilación. En el caso de los ERE de Mercasevilla, se trata de Vitalia Vida. Vitalia prácticamente ni existe ya como tal y ha cambiado varias veces de denominación, aunque su entramado y organigrama sigue siendo el mismo. La juez les imputa el cobro de honorarios abusivos y la inclusión de intrusos en los ERE. La aseguradora infló sus honorarios en 1,3 millones en solo 4 expedientes de regulación de empleo. Del conjunto de 1.000 millones que nosotros venimos reclamando, podíamos estar hablando de un fraude en pago de comisiones que podía rondar entre los 150 o los 200 millones de euros. Y desde luego, con nuestro gobierno y con el gobierno del cambio, jamás se repetirá un asunto como el de los ERE. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué no se va a repetir ese asunto nunca? Porque no se gastará un solo euro sin la firma de los funcionarios de la Junta de Andalucía. No como ha pasado en los últimos años. La otra de las aseguradoras, Uniter, con la que los 147 trabajadores de astilleros de Huelva rubricaron su plan de prejubilaciones, después de que la Junta y los sindicatos lograran un acuerdo para el cierre. En la misma provincia se encargó de resolver el ERE de la faja pirítica. Esta empresa es también la que aparece en el plan de prejubilaciones para el cierre de Santana. La juez no le imputa el cobro de honorarios desorbitados, sino de haber conocido la inclusión de intrusos en el ERE de Calderinox. Uniter y Vitalia son las mediadoras que han suscrito la gran mayoría de los ERE financiados por la Junta desde 2002 y ahora investigados en la presunta trama de expedientes fraudulentos. Bajo el mandato del actual consejero de Empleo, Manuel Recio, a partir de 2009, la Junta ha cambiado el procedimiento para elegir intermediario y compañía de seguros, incrementándose notablemente el elenco de compañías con las que se trabaja. Y que todo este entramado ha derivado en una orgía de desviaciones de dinero público de una cantidad brutal. En democracia yo creo que en Europa desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido una
un caso como es el Fondo de Reciclaje en Andalucía, donde con el dinero de los parados se haya desviado una cantidad tan brutal que calculamos que puede estar entre 600 y 1.000 millones de euros. El himno de Andalucía dice por una Andalucía libre. Efectivamente, estamos esperando 30 años, que creíamos que iba a hacerse entonces, y estamos esperando desde hace 30 años que se haga una Andalucía libre por sí, por España y por la humanidad. En las últimas semanas se han destapado nuevos casos de saqueo y despilfarro de dinero público bajo el paraguas de la Junta de Andalucía, con la consiguiente indignación de los andaluces. Una tierra que sin saberlo ha tenido que soportar un gobierno que invirtió en una década unos 1.000 millones de euros en ayudas a empresas en crisis, muchas de ellas a punto de cerrar y otras que ni siquiera existen. Una corte de amigos, familiares y militantes del Partido Socialista que se aprovecharon. Ha sido el negocio más redondo, eso sí, con el incumplimiento flagrante de la ley. Sebastián, negocio redondo para algunos. Sí, no solamente negocio redondo para unos, sino además que también muchas veces se olvidan el dinero invertido para duplicar y triplicar muchas veces las funciones que podían estar desarrollando los funcionarios. Ese duplicado y triplicado de empresas para gestionar lo mismo, eso también supone una inversión y además un entramado para que después, si en su momento intentan dejar a esas personas ahí, es un entramado de personas bastante afectadas y verdaderamente hipotecadas, podemos decir. Oye, vuestros afiliados, los funcionarios andaluces, ¿qué piensan tú cuando pulsas su opinión sobre el caso de los ERE? No, sinceramente es una repugnancia total, porque los funcionarios, guste o no guste, pasamos una serie de oposiciones y tal, y además hemos demostrado, salvo algún garbanzo negro, que siempre lo hay en todas las ollas, hemos demostrado una honradez total y absoluta, porque además es lo que nos da la estabilidad en el empleo y para eso estamos ahí, para poder gestionarlo y gestionar todo lo que sea del ciudadano con la máxima honradez. Hombre, es sangrante, es hiriente, dinamita la confianza, la credibilidad, dinamita sobre todo la esperanza de un pueblo en sus regidores. Se duplica, en este caso se agudiza por la situación que están viviendo muchísimas familias andaluzas ahora. Los funcionarios que además parece ser que mucha gente se han utilizado como diana, ¿no? Como población diana por esa seguridad laboral, pero que se hayan construido, en este caso se está viendo claramente que la ausencia de funcionarios fundamentalmente ha facilitado toda esta omertad para crear, para el enriquecimiento propio, para el clientelismo político, para la malversación claramente de fondos y para dejar a zonas especialmente sensibles absolutamente huérfanas de cualquier tipo de ayuda, de apoyo y de solidaridad, que es, entre otras cosas, la función de un gobernante. Yo creo que ahondar en la herida es cuestión de los tribunales, pero como ciudadanos sí puedo deciros, y os digo de corazón, que si no aprendemos de esta, entonces sí que vamos a tener un gran problema. Así es, Luis. Yo como resumen y colorario un poco de lo que venimos diciendo, yo creo que esto trasciende a la política. No se trata ya de ser de derecha o de izquierda, del PSOE o del PP o de Izquierda Unida o de UPD o lo que sea. Se trata sencillamente de, como dijo la alcaldesa de Ronda cuando estuvo aquí, de regenerar el sistema político andaluz y con independencia de las ideas políticas que cada uno pueda tener, yo creo que estamos en un trámite puramente de supervivencia. Y este es un régimen que yo creo que hay que terminar con él por el propio bien de la política y de los andaluces. Yo creo que no se puede seguir manteniendo sistemas en estas condiciones en las que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo no creo que sea un tema político, pero creo que hay que votar para terminar con este sistema. Yo lo tengo muy claro. Margen de mejora tiene Andalucía.
Y yo creo, sinceramente, que estamos obligados a ella. Sin miedo, sin ningún temor, Juan Carlos. Hombre, tenemos una oportunidad ahora el 25 de marzo, lógicamente, en la que nuestro voto nos compromete mucho más allá de otras ocasiones, es decir, porque nuestro voto ahora mismo nos va a comprometer en si somos permisivos o no somos permisivos con esto, que es al fin y al cabo un fraude de los fondos públicos. Un fraude de los fondos públicos quiere decir un fraude de tu dinero, un fraude de mi dinero, un fraude del dinero de todos nosotros, del dinero de los espectadores. Además, un fraude de un dinero que teóricamente iba para ayudar a empresas que necesitaban es como un fondo solidario, ¿no? Efectivamente, y a personas que las necesitaban, es decir, porque iba para ayudar a personas que estaban en el paro y que en cambio se dedicaban a otros fines, como hemos dicho antes y como comentaba también Alberto, absolutamente ilícitos o de filiaciones políticas puras y duras. Es decir, ha sido una trama organizada que además ha pervivido durante muchos años, porque tenemos noticias de casos de este tipo desde el año 2003 aproximadamente, y que han afectado directamente a las etapas políticas de la presidencia del señor Chávez y de la presidencia ahora del señor Griñán. Y además, recordemos que el señor Griñán, que tantas veces decía que él no sabía nada de este asunto, hoy sale la noticia de su firma en una transferencia de nada menos que 1.200.000 euros, precisamente de una partida controlada, la 32H, a una partida incontrolada, la 31L, la famosa partida del fondo de reptiles, la partida que precisamente como su fin era que nadie lo controlara, por eso se ausentaba del control de la intervención general de la Junta de Andalucía y de cualquier funcionario, se podía dedicar a cualquier tipo de fin. Y ese cualquier tipo de fin ha supuesto incluso el enriquecimiento ilícito de muchas personas. Eso acabamos de ver, por favor, ponlo otra vez. Es una modificación presupuestaria, transferencia de créditos en los capítulos tal, servicio autofinanciada, programas 31L, 3.1L y 3.2H de la Consejería de Empleo por un importe de 1.253.853,89 euros. A mí siempre me han hecho mucha gracia esos comas. 89 euros. En 1.200.000 y pico de euros. Claro, sí, fíjate. La firma de Griñán, por cierto, es la que estaba abajo a la derecha de la televisión, a la derecha del espectador. Efectivamente, pone efectúese al Consejo de Gobierno Sevilla 16 de diciembre de 2008, José Antonio Griñán Martínez, vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Economía y Hacienda. Y su firma, su grafo, ahí abajo. Bueno, últimos minutos de este programa especial. 100 programas. Gracias. Simboliza esta tarta que ha sido ejecutada maravillosamente bien por nuestro compañero, y es que tenemos que dar las gracias, de verdad, a todos los que habéis compartido con nosotros estos 100 programas, a todos los que queráis por compartirlo, porque sé que vamos creciendo, aunque sea uno por día, pero crecemos gracias a todos los andaluces que quieren estar pues informados en libertad y escuchar con claridad hablar de la realidad de nuestra tierra, de nuestra comunidad autónoma, que queda mucho por hacer, Juan Carlos. Hemos llegado a 100, pero el día importante es el 25 de marzo. Bueno. Pues, don Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti, Agustín, y enhorabuena otra vez. Muchísimas gracias, Sebastián. Un abrazo. Don Alberto. Felicidades, don Agustín. Muchísimas gracias. Don Juan Carlos. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Vinimos para quedarnos y seguimos aquí. Bueno, mañana, nuevo programa 101 de Andalucía Debate. Y también un nuevo capítulo, una nueva entrega, porque la trama de los héroes continúa. Y nosotros vamos a seguir aquí hablando de ella. Con claridad, en libertad. Andalucía, que descanses. Buenas noches.